Torreznos en miel de piloncillo, postre cuaresmeño. Rosaelia Ferreira Ayala, Acámbaro. Ingredientes: 20 galletas mexicanas, 4 huevos, aproximadamente 70 gramos de ajonjolí, medio kilo de piloncillo, comprar pieza chica, 1 taza de aceite para cocinar, 2 litros de agua, unas ramitas de hierbabuena fresca. Si no se consiguen las ramas frescas, se pueden utilizar 4 sobres de té. Aclaración: la cantidad de ingredientes aumenta o disminuye en forma proporcional, según el número o cantidad de torreznos que se necesiten. Con esta cantidad de ingredientes salen aproximadamente 17 torreznos. Receta: modo de preparación. Se limpia y se tuesta el ajonjolí en un recipiente ligero, una cacerola, sin que se deje quemar. Para que esto no suceda, se mueve en forma constante con una cuchara. Ya tostadito de color, se retira del fuego. Se pone a hervir el agua en un recipiente que le sobre suficiente espacio. Cuando el agua suelte el hervor, se colocan con ella 8 piezas de piloncillo chico. Se deja hervir mínimo durante 10 minutos y se retira del fuego. Mientras se ha puesto a hervir el piloncillo, se trituran las galletas para que sea más fácil molerlas. Pueden molerse en un buen molcajete o en el metate, o como cada quien pueda. Ya molido el total de galletas, se empiezan a batir las claras y se les van agregando las yemas. Cuando ya están listas, se les agrega poco a poco el polvo de las galletas y se sigue batiendo para que se mezclen bien. Va a quedar una pasta como a punto de turrón. Se agregan 2/3 partes del ajonjolí tostado y se remueve para que se amalgame con la pasta. Se coloca un sartén al fuego y se pone el aceite para que se caliente. Cuando esté bien caliente, se le baja un poco la flama de manera que no se enfríe, pero que tampoco nos vaya a quemar los torreznos. Estos se hacen de la siguiente manera. Con una cuchara sopera, se toma una porción de pasta y se coloca en el aceite. Pueden colocarse 2 o 3 según el tamaño del sartén. Se bañan de aceite con una cuchara por 3 o 4 veces y casi de inmediato se voltean por el otro lado. Se dice que ya están cuando por ambos lados el torrezno adquiere un color café tostadito, sin que se llegue a quemar. Se van retirando del aceite y se colocan en un recipiente ya listo para eso. Se ponen otros 2 o 3 torreznos en el aceite y así hasta terminar de hacer el total de la pasta. Con todos ellos se sigue el mismo proceso: vaciar, bañar, voltear y sacar. Una vez ya hechos todos los torreznos, se vuelve a colocar la olla con la miel del piloncillo al fuego. Se le van agregando los torreznos y se deja hervir por unos 7 minutos. Al término se les agrega el resto del ajonjolí tostado y las ramas de hierbabuena al gusto, o en su defecto, los 4 sobrecitos del té de hierbabuena, y se dejan hervir por otros 5 minutos. Se apaga el fuego y se retira la olla con el postre. ¡Listo! Está terminado. Disfrútalo. Postdata: se pueden servir calientitos al tiempo o fríos. Para el buen comensal o degustante, en cualquier forma los encontrará deliciosos. Normalmente se sirven 2 o 3 torreznos por persona, con su cantidad suficiente de miel como calduditos. Historia. En nuestra familia, estos torreznos son una tradición de Cuaresma desde hace ya 3 generaciones atrás, aunque lógicamente se pueden hacer en cualquier día del año. En la actualidad, somos la 4ª generación que los elabora. Cuando yo era niña, mi abuela, que era quien nos daba este postre, nos contaba que ella y su mamá, mi bisabuela, habían trabajado como ayudantes de cocina en la hacienda de Andocutín. Las 2 entraron allí desde su adolescencia. Contaba mi abuela que su mamá, siendo casi una niña, comenzó a barrer los patios de la hacienda cuando la esposa del dueño era la señora Bartola. Un día la llamaron para que lavara los trastes y desde ese día se quedó en la cocina. La señora Bartola era la que hacía estos torreznos y desde allí aprendió también mi bisabuela. Como intentó hacerlos en su casa sin saber con exactitud las cantidades de los ingredientes, las primeras veces no le quedaron muy bien.
Mi abuela trabajó muchos años en la hacienda Andocutín, cuando su mamá era una de las cocineras, y les tocaba a las dos elaborar los torreznos cuando los patrones les ordenaban tener tal postre en la mesa, sobre todo cuando tenían visita de algunos de sus familiares. Ese dulce era como una tradición para ellos en su comida preferida, o de más importancia. Fue así como mi abuela, por manos de su mamá, aprendió sobre la práctica la receta justa de los ingredientes, según la cantidad de torreznos que se tuvieran que hacer. En esos tiempos, los movimientos de los religionarios y los principios de la revolución fue un motivo para que muchos bandoleros formaran sus gavillas y atacaran los ranchos y las haciendas. La hacienda de Andocutín no escapó a esos desmanes y fue asaltada varias veces. Decía mi abuelo que un descendiente de un bandido ya muerto, que fue conocido como el ranchero, asaltó 2 veces la hacienda, llevándose muchos animales y dinero. También fue asaltada por un tal Conchita, que era de Michoacán. Contaba que otros gavilleros que también se aprovecharon fueron un Antonio Arrejón, de Acámbaro, y Guadalupe Rayos, que trabajaba del rumbo de Moroleón. Entonces, el heredero de la hacienda que tenía bajo su cargo y custodia el bienestar de todos, pidió protección al gobierno. No se la mandaron de Guanajuato, pero sí de Michoacán. Llegó un regimiento de soldados que se apostaron en la hacienda por varios meses. Cuando en más de una ocasión se les dio a los soldados ese dulce como postre, se tuvieron que hacer más de 300 torreznos, que mi abuela colocaba en grandes cazuelas moleras. Los soldados tomaban sus alimentos de un almacén de la hacienda entre la esposa del hacendado, mi abuela, y varias ayudantes de la cocina. También se les servía tan tradicional, fino y exquisito manjar. Nos contaba mi mamá, con sus alegres carcajadas, que siendo ella una adolescente, mi abuela le ordenó que fuera a la hacienda para que le ayudara a servir la comida. Por su manera de ser, por su belleza y su forma de vestir, algunos soldados la miraron con respeto, unos quizás con unos suspiros de amor, y algunos más hasta con un poco de ventaja. Al enterarse mi abuelo, le prohibió que volviera a la hacienda, y mucho menos con el tipo de faldas que ella acostumbraba usar. Pero era cosa de servir a los patrones y acatar lo que ellos ordenaran. También contaba mi mamá que en una ocasión, los últimos días de abril y en época de Cuaresma, después de haber cenado y a punto de servir los calientitos torreznos a la tropa, se dio la alarma de que se acercaban muchos hombres a caballo. Se hizo el movimiento de preparar la defensa por lo que fuera. Por el lado poniente de los almacenes de la hacienda había un par de hornos para asar camote. Entonces fue mi propio abuelo quien le gritó: «Hija, toma rifle, que ya sabes cómo se usa. Súbete por la escalinata sobre el horno, tápate con papel y no te asomes mucho. Pero si alguien se acerca con mala intención, no dudes en disparar». Nos contaba mi mamá que afortunadamente aquellos hombres no atacaron la hacienda. Siguieron por la falda del cerro rumbo a Irámuco y Santa Ana. Después de asimilar la sorpresa y un tanto el susto, la mayoría no quiso torreznos aquella noche. Entonces la señora ordenó que con cuidado se los repartieran a las personas de la comunidad. Todos los que alcanzaron mandaron agradecer a la corona de la hacienda con respeto, cariño y admiración. Gracias a esa tradición heredada desde la época de las haciendas y al buen sazón de mi madre, mis hermanos y yo tenemos la costumbre familiar de elaborar este manjar y otros platillos en los que mamá era una experta, una artesana de la cocina y el buen comer. ¿Cuánta razón tenía al clamar que un buen sabor no será por los ingredientes o la cantidad de ellos que se utilice, sino por el amor, cariño, conocimiento y alegría con que se hagan las cosas, sobre todo si se trata de los alimentos? Es así que desde hace un poco más de 100 años, los torreznos en miel de piloncillo y aderezados con sabor son parte indispensable en las comidas tradicionales de la familia.